Hola, ¿qué tal, gamers? Gemas duplicadas, Among Us en Diablo Immortal y un montón de eventos nuevos que ha traído Blizzard para esta actualización que parecía ser algo menor, pero que realmente es más grande de lo que yo esperaba. Vamos a estar hablando de todo eso acá y les voy a ir comentando mi opinión en cada una de estas cositas y lo que pueda comentar en cada caso, ¿no? Entonces, busca la abundancia en la renovación de Tong Chi, así viene siendo el nombre de esta actualización como tal. Para algunos, según la región, va a ser el 30 de enero, para nosotros acá en Latinoamérica será el 31 de enero, como siempre, de 3 AM a 5 AM la actualización, y vamos directo al grano. Evento de tiempo limitado de renovación de Tong Chi. Este evento es muy similar, para resumirles un poco, a como es el evento de Navidad, por ejemplo, que nos mandamos regalos. En este caso nos vamos a estar mandando como bolsitas. Esta bolsita la obtenemos cumpliendo misiones también, sea mazmorra, falla antigua, derrotar enemigos de élite, haciendo misiones. Y este tipo de cosas nos van a dar las bolsitas que luego regalamos a los demás, y los demás nos regalan bolsitas a nosotros que adentro tienen oro, chatarra, más o menos lo mismo con lo mismo ahí en ese sentido. Bien, ahora cada vez que entregamos esta bolsita se va acumulando oro como en un tesoro, bien, que vamos a recolectar al final, porque si lo recolectas después del 17 de febrero entonces te va a dar el oro al doble, o sea, lo que hayas depositado te lo duplica, por lo cual es mejor ya ir acumulando y hasta el 17 de febrero no recolectar este tesoro, ¿no?, que vamos a ir haciendo acá. Ahora, los jugadores también pueden recibir recompensas como blasones legendarios y Sparkas, que realmente no sé qué es, vinculados por iniciar sesión los días 2, 3, 6, 9, 10, 14, 17, 21 y 24. Les digo, muy similar al evento de diciembre. Por un lado tenemos lo de estar enviando estas bolsitas y recibiendo como regalos, y por otro lado, al iniciar sesión los días correctos, ya sea esto que les acabo de mencionar, entonces sí llega un punto que te dan otro tipo de recompensa, incluyendo blasones legendarios. Esos son los días más importantes que sí hay que entrar, porque hay que recolectar esa recompensa. No me queda claro si pasa un día de eso y no entras, probablemente la pierdas. Una de las misiones también que nos van a tocar bolsa para que podamos regalar y recibir y demás va a ser derrotar a Jin Gun. Eso va a ser a partir del 9 de febrero. ¿Por qué? Del 31 al 8, o sea, a partir de que salga la actualización hasta el 8, vamos a estar haciendo unas misiones fuera de santuario, dice acá, fuera de santuario, que van a recompensarte con oro, con chatarra y con polvos. Y una vez encontrados, o sea, estas misiones van a ser como buscando a Jin Gun. Ya, y el 8 de febrero que lo encontremos, digamos a partir del 9, entonces ya podemos como desafiarlo a él directamente. La primera vez que derrotemos a Jin Gun, nos van a dar una perla telúrica y un objeto legendario aleatorio. El objeto es basura, pero la perla telúrica sí es una buena recompensa. Evento de tiempo limitado, Howler Hunt. Y aquí llegó Among Us a Diablo Immortal. Básicamente, para no leer todo esto acá, porque todo es una explicación, pero básicamente vamos a ver varios jugadores en un área, y algunos jugadores nosotros seremos The Howler, por decirlo así. Quizás cualquiera puede ser The Howler o los elegidos en esa pelea. Por un lado están los aventureros y por otro lado están los Howlers. Ahora, nadie sabe quién es quién, y la idea es que los aventureros detecten quiénes son los Howlers y los Howlers maten a los aventureros. Si se mueren todos los aventureros y los Howlers quedan vivos, pues ganan los Howlers. Si es al revés, pues ganan los aventureros. ¿Cómo va a pasar esto? Por ejemplo, los Howlers pueden matar a un jugador instantáneo, pero automáticamente se va a transformar en su verdadera forma durante unos segundos, por lo cual los aventureros, si te ven, te detectan evidentemente y automáticamente. Entonces usted tiene que tratar de hacer estas muertes discretamente, como se hace igual en Among Us, para los que no lo han jugado. Ahora, una vez que un aventurero o alguien encuentra un cuerpo, se hace como una alarma y todos van a votar por quién creen que fue el asesino de ese cuerpo. Si todos coinciden y es real, pues se va ese Howler, ¿no? Ese lobo. Si fallan, quizás maten a un, sabrá Dios si matan a un inocente también, como sucede en Among Us. El punto es ese. Bien, matar discretamente, y cuando encuentren un cuerpo pues se va a lanzar una alarma y van a tratar de detectar quién fue. Esto con audio y demás va a ser muy disfrutable, así que vamos a ver realmente cómo lo implementaron y qué tan bien pegue con la temática de Diablo en este caso, ¿no? Eventos que regresan, lo mismo de siempre, prueba de la solda. Aquí si no voy, por supuesto, a indagar en nada. Todos los clanes en cubierta, plano fracturado, todos estos eventos los vamos a tener durante el mes. Algunos al inicio, unos se van activando a medida que el mes vaya avanzando, ¿no? Luna Hambrienta, Conquistador y la Brega Salvaje, que es el Battle Royale que tenemos en el Diablo. Ahora hay una cosita nueva aquí. También tenemos Acción Sombría, de lo peorcito que han hecho. Tenemos aquí algo nuevo, y es que durante este tiempo, estos eventos, sobre todo los de Conquistador y la Brega Salvaje, se van a poner un poquito más divertidos, y esto puede realmente funcionar. Y es que van a haber como dos afijos que se activan en la pelea. Puede ser, digamos, para que me entienda, todos los jugadores van a tener velocidad de movimiento aumentada un 20% y velocidad de ataque un 20% aumentada. Entonces esa pelea es como más frenética, todo el mundo se mueve rápido y es parejo para todos, ¿ok? Entonces esto lo hace como más divertido, por decirlo así. No sabemos porque son varios afijos y caen dos aleatorios, cualquiera que caiga. Puede haber una pelea
que sea un poquito más divertida que otra. Pero entre los que están está la velocidad de ataque de los jugadores aumenta un 20%. Por ahí vi la de velocidad de movimiento de jugadores aumentada también en un 20%. Cada 5 yardas que los jugadores se muevan sin parar, aumenta el daño de sus habilidades un 10%. Las habilidades del Ultimate, ¿sabes? La habilidad esta que se activa cuando se carga su habilidad principal, se carga más rápido. Entonces esto hace que la pelea sea evidentemente más divertida porque pues tenemos bonos sobrenaturales, ¿no? Cosas que normalmente no son así. Entonces vamos a ver cómo se ve. Creo que sí es algo que es positivo y que va a gustarle a la comunidad, me parece a mí. A pase de batalla, la temporada 23 ya. Los consumidos se llama. El aspecto está genial. Blizzard habría que verlo, pero de verdad, el del pase anterior de la peste, bueno, el pase que tenemos actualmente de la peste está espectacular. Y este parece que viene muy bien también. O sea, últimamente se están esforzando un poquito más, digo yo, ¿no? Desde mi parecer en el cosmético del pase de batalla, porque sinceramente se pasaron unos meses desde el Caballero de Sangre para acá, de los hijos de Lily para acá, todos eran la misma. Era una temática como de sangre así todo el tiempo y casi son hasta similares. Pero no, ahora están cambiando y este me parece bastante bien, ¿ok? Vemos, creo que este es el cruzado acá que tenemos aquí de frente. No veo todos los personajes en la imagen. Aquí lo que vemos creo que es cruzado. Aquí vemos al bárbaro. Acá cazador de demonios. En fin, el cosmético se ve bastante bien. Solo agregar que es el 15 de febrero que ya se termina la temporada anterior y comienza la siguiente temporada. Mercado fantasmal de armonía reinante. Y esto como siempre, sin palabras. El mercado fantasmal generalmente sí tiene un skin que yo no sé realmente las ideas de dónde las van sacando, pero cada que sale un mercado fantasmal dices, este es mejor que el anterior, sin duda. Y este está muy bien. Muy bien, pero evidentemente es un mercado bastante caro que no todos podemos llegar a él y sacar con la tirada gratis un aspecto de esto es bien difícil por la probabilidad muy pequeña, aunque vi un caso en Facebook una vez, alguien lo publicó de que sí le salió, pero es muy difícil. Casi siempre nos vamos con el emoji o con otro aspecto porque normalmente hay más aspectos además de este que es el OP que todo el mundo quiere. Acá, como les digo, las probabilidades que tenemos, el emoji el 60%, después algún cosmético de armadura está al 15%, es obtenible, y ya por último un 0.13% el cosmético este bonito que todos queremos. Entonces, por supuesto que es difícil de obtener, ¿no? Ahora, esto de acá es relativamente nuevo también, Galería Fantasmal de Esplendor Lunar, y viene siendo muy similar al mercado fantasmal anterior, pero en este no van a ver cosméticos como tal, sino artículos en sí, o sea, blasones legendarios, gemas y demás. Aquí vamos a ver exactamente qué es lo que hay. Hay una gema legendaria de 2 estrellas con un 74% de probabilidades de que salga, por lo cual es uno de los más ahí que va a salir. Un contrato familiar, 21%. Blasón legendario, 10 blasones legendarios, 1% solamente. 30 fragmentos de gemas, poco por ciento también. Gema legendaria de 5 estrellas, las fauces, poquitísimo. Una cresta legendaria, 15 mejor dicho. Blasones legendarios, ya ustedes van viendo los porcientos. Cofre de gema de obra maestra, cofre de gema de obra maestra. Estos deben ser cofres de que puedes elegir varias gemas dentro para darte una de las que tú elegiste. Y cofre de gemas obra maestra mayor 0.16. Cresta legendaria 25, un 0.12%. Todas están bastante buenas realmente las recompensas. Yo me imagino que los precios de esta galería fantasmal sean un poco elevados por las recompensas que estoy viendo. Son bastante buenas todas, excepto estos dos. Las demás son muy buenas. Y 2 tiradas. Si una ya es gratis, la segunda tirada que te cueste 60 orbes, a partir de ahí es que debe empezar a costar. Porque además de esto, vamos a tener por cada 2, 4, 7 y 9 tiradas, una vasija oscura aberrante, que debe ser esto que nos da un familiar aberrante directamente, 1000 orbes con 4 tiradas, serían 3 porque una es gratis, fauces, o sea, la gema de 5 estrellas de la fauce y 11 blasones más todo lo que hay aquí, que es mucho blasón y la gema que hay aquí. Vamos a ver los precios que le ponen y ojalá no sean tan elevados y muchos puedan permitírselo porque realmente es una oferta bastante buena. Lo mejor probablemente de todo el parche y es que vuelve el duplicado de las gemas en la falla. Para una falla que usted utilice 10 blasones legendarios, usted la marca acá y esa falla, lo que sea que le den los resultados, se lo van a duplicar. Muchos tuvieron muy buena suerte con esto en diciembre. Incluso gemas de 5 estrellas duplicadas, una locura. Y otros, por supuesto, no les fue tan bien. Pues aquí tenemos otra oportunidad de usar este evento y poder sacar provecho. Que creo que siempre vale la pena guardar estos blasones. Es para el día 9, del 9 al 13 de febrero. Son 4 días que esto está activo. Es una falla en esos días, la que usted quiera. Pero yo le recomiendo que desde ya, si le pasa como a mí, que tengo 0 blasones en la bolsa ahora mismo, tengo solamente 9, 10 días para acumular 10 blasones y poder realizar este evento. Es bastante apretado el tiempo, pero hay que intentarlo, ¿ok? Hay que intentar llegar lo máximo posible a esos 10 blasones. En actualización de funciones, les voy a resumir acá. Básicamente, los familiares ahora tienen la habilidad, usted puede activar o desactivar que sea agresivo o defensivo. Y si es defensivo, pues él no va a atacar a menos que usted lo ataque. Bien, por ahí. Por otra parte, más optimización en la recogida de objetos, un poco más de velocidad si el familiar se aleja de ti,
tiene más velocidad de movimiento y si se acerca se hace un poco más lento, haciendo así que sea un poco más óptima la recogida de objetos, que normalmente nos quejamos de esto. Las piedras familiares se han optimizado. ¿Qué hicieron acá? Según nos dice, son más efectivas para mantener las mejores habilidades y atributos de tu familiar. Cuando usted hace conversión y utiliza piedras, usted puede ponerle ahí un familiar actualmente con atributos legendarios y se pueden perder en la conversión y salir uno azul. Bien, y no sacar ningún atributo legendario, entonces es lamentable. Asimismo, tiene Fénix, tiene Innervar, tiene estas habilidades que son exclusivas y no las toma en cuenta. La piedra solamente dice: usted tiene 2 legendarias, el que sale le va a salir con 2 legendarias o más, pero no asegura mantener atributos ni asegura mantener que las habilidades sean buenas. No es porque tenga legendarias, no todas las legendarias son de la misma manera, eso está claro, que no es lo mismo comparar un Fénix con cualquier otra habilidad. Bueno, hay otras buenas también, pero lo que les digo, hay calidades. Entonces, esto dice que es más efectivo ahora, así que la conversión espero que tengan mejores resultados para todos acá. Fusión familiar, aquí solamente es una interfaz nueva. Cuando usted fusiona, ahora mismo podía elegir toda como editando las habilidades. Ahora él le va a mostrar ya una configuración, mire, queda así. Si le gusta, perfecto. Si no le gusta, entonces usted pasa a editarlo y elige, como mismo hacía antes, las habilidades que quiere que tenga el familiar. Bien, familiares y el gran mercado de Winton. Importante, todos los familiares, porque se nos había filtrado que sea aberrante o que si atributos legendarios. Dice aquí que después de incluir un familiar no dice qué tipo de familiar, así que asumo que todos pasarán algunas horas antes de que la lista aparezca para otros jugadores, como mismo sucede con las gemas legendarias o actualmente con los familiares que tienen habilidades legendarias. Lo pone, tiene que esperar 3 horas para que esté disponible y luego que lo compre 12 horas para que le llegue el platino. Esto es negativo. Ya lo habíamos visto en el video anterior. Para los que quieren pasar familiares de una cuenta a otra, los afecta totalmente porque ahora tiene que estar 3 horas ahí. Todo el mundo lo ve y le da like. Y por otra parte, le da a usted la oportunidad también de ver esas ofertas de que a veces son relámpagos y nunca ha visto en el mercado. Ahora las puede ver. Ahora, 20 likes y 20 dándole clic a ver quién se lo lleva primero también es un desafío. Esto no lo veo como una medida muy buena, pero siempre hay quien se beneficia. Siempre, como todas las medidas. Vista de familiar, ahora podemos inspeccionar el familiar que tiene nuestro compañero, un jugador aliado, cualquiera. Le damos clic, vemos el familiar, como mismo inspeccionamos sus atributos y todo este tema. Nada del otro mundo, pero era realmente un detallito que debió estar desde el primer momento. Nuevas recompensas, se agregaron 13 nuevas recompensas en la zona, una de los antiguos. Esto aquí no lo tengo claro, si estas recompensas en inglés bounties serían encargos o misiones, depende de la traducción. Y por último dice que al chat de texto para PC le hicieron algunas mejoras. Yo realmente no sé porque la mayoría de lo que leo aquí ya está. De que haya una tecla para entrar en el chat con enter, de que escape, cierre el chat, también funciona actualmente, de que al presionar tabulador cambia entre los canales, ya funciona, no veo aquí. Lo único que veo y me gusta porque no lo he visto y si está yo no lo había probado, es que con Shift R puedes responderle al último que te escribió por privado. Si alguien te escribe por privado, normalmente ahí en el chat no hay forma de caer en un canal privado con él. Tienes que abrir ya el chat como tal y ir a amigos, a jugadores y responderle. Ahora quizás con Shift R ya te permite responderle directamente. Eso es lo único que aquí veo que es nuevo, porque copiar, pegar, eso ya se hacía. Al menos con este cambio me parece que si este no estaba, que yo no lo he probado, al menos yo no lo sabía, si ese no estaba, me parece que es bastante bien. Ya los últimos son detalles que son específicos para la región de China. Como ustedes saben, ellos tienen su propio mundo y nosotros otro mundo al parecer respecto al juego. Bien, esto ha sido todo. Me parece genial, me parece más grande de lo que yo esperaba como actualización. Tener el evento doble de gemas duplicadas. Este evento, si no está muy caro, está muy bien, muy bien. Tenemos mercado fantasmal para los que llegan acá. Tenemos un pase de batalla con un cosmético bastante elegante. Tenemos el modo nuevo de Among Us, que vamos a ver qué tal y divertido es. Y varios modos PvP de estos que son justos, donde no incluye la resonancia, no incluye prácticamente nada. Es solamente habilidad pura ahí. Y nada, mi gente, esto ha sido todo. Creo que bastante para una actualización menor. Si el contenido que hago, como siempre, les gusta y quieren apoyar al canal, dejen un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.